Dios le bendiga, Dios le guarde. Nuevamente estamos aquí con el estudio bíblico de la Iglesia Cristiana Puerta al Cielo. Pero primero vamos a hacer una oración. Padre, venimos delante de su divina y hermosa presencia en el nombre poderoso de su Hijo amado Jesucristo, pidiéndole, Señor, que a través de tu Santo Espíritu tú nos ayudes, tú nos des el entendimiento y las palabras, mi Dios, que nuestros oyentes, Padre amado, queden edificados, Señor, que entiendan su palabra, Padre amado, los hermanos, los amigos, nuestros familiares. Padre amado, le pedimos que tu Santo Espíritu nos dirija, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Vamos ahora a la lección 5. Pero antes de todo reciban saludos también, ¿verdad? De la Iglesia Cristiana Puerta al Cielo y la pastora Teresa Celayandía. Hoy estaremos estudiando la lección 5 y tenemos como tema: el reino de Cristo será de acuerdo al de David. Vamos a hablar del el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 16, y estaremos hablando también acerca de Isaías 11, del 1 al 9. Alabado sea el Señor. Tenemos ahora, ¿verdad?, de que Cristo es el cumplimiento de la promesa divina hecha al rey David, que su reino sería firme para siempre. Alabado sea el Señor. El estudio de hoy estaba pasando, ¿verdad?, de que el rey Irán de Tiro había mandado madera de cedro y carpinteros, vamos a decir canteros, dice la palabra, para que edificaran una casa al rey David. El rey David y todo el pueblo estaba pasando de que el rey David estaba en su palacio pensando, ¿verdad?, y viendo lo que había pasado antes. El rey David y todo el pueblo, acordémonos que llevaban el arca de Obed-Edom para Jerusalén. Entonces el rey David había construido una tienda, vamos a decir, había construido una casa de campaña, ¿verdad? Y había puesto el arca ahí, en esa misma que todo le había mandado construir una casa de campaña el rey David para que llevaran el arca de la casa de Obed-Edom para Jerusalén. Cuando el rey David habitaba entonces en su casa ya hecha, ¿verdad?, que ya la habían construido, ya estaba él viviendo allí, y Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos. Entonces viene el rey y estaba hablando con el profeta Natán, y le dice el rey David al profeta Natán: mira, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está habitando entre cortinas. Encontramos aquí, ¿verdad?, de que quizás David no se podía imaginar que un pastor de ovejas de una aldea llamada Belén sería el elegido de Dios para gobernar su pueblo. Nos encontramos que David llega al reino de Israel. Dios hizo un pacto, y en este pacto Dios le hace saber que afirmaría el trono de él eternamente. Pero, ¿verdad?, vamos hablando también que no sería como el rey David sentía en su corazón hacer. Nos encontramos que Dios habla, o Dios le recuerda a David que su llamado
era apacentar al pueblo de Israel y no a construir una casa. Aunque el pensamiento o los deseos de su corazón eran buenos y son buenos, él había sido llamado para apacentar el pueblo de Israel, guiar al pueblo de Israel. Pero aquí Dios, en el pacto que hace, tenía que ser un hijo de David. En este caso sería Salomón. Pero aquí estamos hablando, ¿verdad?, del hijo de David como en la carne, Salomón, el hijo de David, el Mesías. Aquí vamos a ver que se encuentran dos, se funden dos. El trono del Mesías es el que se establecerá para siempre, según el Salmo 45 y Hebreos 1:8. En Israel encontramos que existía la creencia común, ¿verdad? Y es así, que el Mesías vendría de la tribu de Judá y del trono de David. Nos encontramos de que uno de tu linaje, aquí cuando Dios le dice uno de tu linaje, aquí se aplica tanto a Salomón como al Mesías. Dios hablando le dice a David que no era él el elegido para construir una casa, ya que el apacentar al pueblo de Israel y al librarlo de sus enemigos era un trabajo arduo que llevaría mucho derramamiento de sangre. Dios le dice: has derramado mucha sangre, por eso es que yo te elegí para que apacentaras y no me hicieras una casa. Pero a largos pasos, y después lo vamos a desglosar, a causa del pecado e idolatría cometido por Salomón al final de su vida, el reino fue traspasado a su hijo, en este caso Jeroboam. Sin embargo, sabemos lo que pasó con Jeroboam y con todos los demás. Hay una porción que es reservada bajo el nombre de David. O sea, la línea del Mesías mantuvo la continuidad. Vemos también de que tu casa y tu reino serán establecidos eternamente. Esto sabemos muy bien que en sentido literal no iba a ser la casa de David eternamente. Esto es un sentido o un anticipo a lo que dijo Cristo refiriéndose a su cuerpo. Vemos aquí que hay una visión que el profeta Natán había tenido, la cual se la cuenta el rey David. Nosotros, los cristianos, o cada hijo de Dios, debemos conocer lo que la Biblia enseña sobre el reino de Cristo. Alabado sea el Señor. Debemos de conocer cada uno de nosotros lo que el reino de Cristo nos enseña y nos está diciendo lo que tenemos que hacer, lo cual vemos aquí que a través de un pacto que hizo Dios con el rey David, es que se le es dicho a él que su reino, estamos hablando aquí que Dios promete a David que continuaría la línea de David para siempre, la cual se amplió en su totalidad en el nacimiento de Jesús.
Alabado sea el Señor. Te adoramos, Jesús. Nos encontramos ahora y vamos a leer el versículo, el segundo libro de Samuel, capítulo 12, 7:12. Mi alma te adora, Jesús. 7:12 dice: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Alabado sea el Señor. Y el 13 dice: él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y el 16 dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Nos encontramos ahora que la promesa divina a David perduraría aún después de su muerte. Aquí los pactos de Dios no son por un momento, es eterno. Transcienden, pasan más de la vida física. Aquí es donde encontramos el mensaje que trae Natán. El mensaje de Dios. El mensaje que le da Dios a Natán, y le dice Dios a Natán: oh, mi alma te adora, Señor. El mensaje de Natán, Dios dice que él no quería que David le construyera una casa, que no le construyera una casa para Dios. ¿Cuál era la razón esta que encontramos? Dios dijo a David que su trabajo, vamos a recordarlo, era unificar y guiar a Israel y destruir a sus enemigos. Encontramos aquí que la tarea requería de un, como dije anteriormente, derramamiento de mucha sangre. Pero también encontramos aquí a un rey, David, que aceptó el papel en el plan de Dios y no trató de ir más allá, o sea, no desobedeció. David no dijo: yo siento esto en mi corazón y yo lo voy a hacer. Dios le dijo que no, David lo aceptó, dijo: está bien, no lo hago. Pero hizo algo y estaba bien. Por lo tanto, David entonces comenzó a recolectar todos los materiales para que su hijo construyera el templo. Encontramos que la petición, o lo que David había sentido en su corazón, era bueno. Pero Dios dijo que no. ¿Esto quiere decir que Dios lo rechazó? No, Dios no lo rechazó. Dios no lo rechazó. Es más, Dios estaba planeando algo más grande. No solamente que le construyera el templo. Dios le promete que continuaría su dinastía. La dinastía terrenal de David, podemos decir que finalizó 4 siglos más tarde de lo que se da este pacto, en el cual Jesucristo, un descendiente directo de David, fue el cumplimiento de la promesa, la cual encontramos también en Hechos 2 del 22 al 36, en el cual Cristo reinará por la eternidad. Podemos decir ahora que en los cielos
y más tarde en la tierra, según Lucas 1:30 y Apocalipsis capítulo 21. Pero nos encontramos en el capítulo 7, versículo 18, en la cual vamos a decir que David hace una oración en la cual el rey David expresa su humilde aceptación de la promesa de Dios de extender su dinastía para siempre. O sea, le dio más de lo que él sentía hacer en su corazón. Dios trata las promesas divinas de David sobre su persona, su casa, su reino, el reino venidero del Mesías y su descendiente. Salomón hizo o construyó el templo, en la cual lo que David tenía en su corazón, Salomón lo llevó a cabo. Pero aproximadamente 4 siglos más tarde, el cumplimiento de esta promesa se dio con el nacimiento de Jesús. Ahora, la promesa divina hecha a David respecto a firmar el reino comenzaría con uno de su mismo linaje, el cual procedería de sus entrañas. Después de la muerte del rey David, después de la muerte del monarca, Dios comenzó a cumplir su promesa, la cual Jesús era del linaje de David en cuanto a la carne, según Romanos 1:3. Nos encontramos que uno de sus hijos haría casa a Jehová. Pero esta casa sería firmada y su reino sería para siempre. Sería establecido eternamente. El trono de David será estable eternamente, según 2 de Samuel capítulo 7, 13 al 16. El Señor anuncia a David que un hijo de sus entrañas sería sobre el trono de Israel e edificaría su casa a su nombre. Pero vemos aquí que Dios tenía que edificar otra casa que Salomón no podía edificar, que Salomón no podía levantar. ¿Y cuál es esa? La que encontramos en Mateo 16, 18, en cual Cristo dijo, es Él quien edificaría su iglesia. Esto es lo que estaba refiriéndose también el Señor cuando le estaba haciendo la promesa al rey David. Dios enfatiza a David que afirmaría el trono del reino de su hijo, pero aquella promesa alude a Cristo también, porque prometió afirmar el reino para siempre. Y sabemos que nosotros como humanos sí vamos a vivir para siempre, pero aquí en la tierra, en los robustos, dice la palabra, son 80 años. Alabado sea el Señor. En el versículo 16, Dios garantiza a David afirmar su casa y su reino para siempre. Cristo es el eterno rey con un reino que permanece por los siglos de los siglos. En el reino milenial, el Mesías, el hijo de David, reinará sobre toda la casa de Jacob y frente a su rostro se hará clara aquella promesa que le fue dada al hijo de Isaí.
vemos aquí que hay una promesa hecha, hay un pacto hecho, la cual se cumple a corto plazo, y hay uno que viene, que dura eternamente, que es en el cual nosotros estamos esperando, al cual nosotros nos es dado que lo vayásemos a disfrutar. Encontramos que Isaías 11:1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Dice allí de un vástago. Del vástago es un retoño, es un descendiente, es un renuevo en el cual el Espíritu de Dios reposará sobre el rey, hijo de David. Se nos dice de que saldrá una vara del tronco de Isaí. Esta es una profecía que anuncia que el Mesías sería un descendiente directo del rey David, y acordémonos que fue cumplido en el nacimiento de Jesús. Acordémonos que David era de la tribu de Judá. De la cual nació Jesucristo en cuanto a la carne, según Hebreos 7:14. David era de Belén y ahí nació nuestro Señor, Mateo 2:1. David llegó a ser rey de Jerusalén, la misma ciudad donde Cristo fue aclamado como el bendito rey que viene en el nombre del Señor, según Mateo 21, del 1 al 9. Estaba pasando algo aquí también, de que Juan el Bautista quería saber de Jesús, y mandó a preguntarle. Mandó a uno de sus discípulos a preguntarle. Y en Mateo 11:4 nos dice, Jesús le dice a los enviados de Juan el Bautista, le dice: id y haced saber a Juan las cosas que oís, las cosas que veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les ha anunciado el evangelio. ¿Qué pasó? El enemigo quiso cortar la línea. Quiso cortar la descendencia. Se los llevaron cautivo para Babilonia. Parecía que la dinastía había sido reducida casi a nada. Pero Jehová Dios había dicho que aún quedaba vida. ¿En dónde? En el tronco. En las raíces había vida. Había vida en las raíces del linaje de David, la cual se manifiesta en el crecimiento nuevo que retoñó en la forma de vara o vástago, o sea, donde ya no hay nada. Vamos a decir ya casi seco, pero en las raíces. De ahí
sale un retoño, un descendiente, nace un renuevo en el cual Isaí es el padre de David, a través del cual vendría el Mesías, el cual establecerá el reino mesiánico, según Isaías 4:2. Isaías mismo profetizó de que de aquel tronco saldría una vara. ¿Qué dice Isaías? Y saldrá, 11:1, Isaías 11:1, una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. O sea, ya estaba dado casi porque ya no iba a haber más descendencia, pero de las raíces, del tronco, del vástago, de donde ya no hay vida, de ahí saca todavía el Señor, porque para Él no hay nada imposible. Y nos encontramos, te adoramos, Jesús, que el versículo 2 nos revela la cualidad con que el Espíritu Santo investiría al rey. Lo investiría de sabiduría, lo haría entender su propósito, pocas palabras. Espíritu de inteligencia, sabía cómo actuar en cada circunstancia. Espíritu de consejo, así alcanzaría los medios para lograr los objetivos. Se llama también ¿qué? Admirable consejero. En Isaías 9:6. ¿Qué más? Conocimiento. El conocimiento en el temor de Dios. Temor de Dios. ¿Por qué en temor de Dios? Porque tanto usted como yo tenemos que dar cuenta de todas las cosas que hacemos o que hemos hecho en esta tierra. Pero se nos dice también que este reino sería santo y sería justo. Vamos a leerlo. Versículo 11:3 de Isaías. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y el 5 dice, y será justicia, cinto de sus lomos, la fidelidad, ceñidor de su cintura. Te adoramos, Jesús. La vista de sus ojos, lo que oigan sus oídos. Estos métodos que un rey usa para obtener cualquier información que le permiten gobernar, no serán necesarios para el rey futuro, para nuestro Señor, quien tiene la percepción sobrenatural que supera todas las fuentes del conocimiento, ya que nuestro rey, que es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Podemos decir que son cualidades o características
propias solamente de Dios, las cuales son impartidas por el Espíritu Santo, que permitirán al Mesías ejercer el gobierno justo y eficiente. Podemos decir también que son las 7 manifestaciones que encontramos en Apocalipsis 1:4. Te adoramos, Jesús. Encontramos que el Mesías se deleitará en tener, ¿qué? Temor a Dios. Nos encontramos de que el versículo 4, un juez distinto a todos los jueces. A todos los jueces que hoy hay en la tierra, humanos e injustos. Son injustos. Su imperfecta justicia de acuerdo a lo que ven y oyen en un juicio. Nosotros tenemos que ser justos en nuestro trato con nuestros semejantes, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con toda la humanidad. Este es un rey que será defensor de los pobres y de los mansos de la tierra. Jesús llamó bienaventurados a los que tienen ¿qué? Hambre de sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué pasa aquí? Que cuando el Mesías reine aquí en la tierra, juzgará, defenderá a los suyos, usará ¿qué? Su palabra para herir a los culpables y a los impíos. Serán muertos por el espíritu de sus labios. Él vendrá. Él vendrá. Encontramos aquí los atuendos. Encontramos la vestidura del rey. Los atuendos, la vestidura de un rey. ¿Para qué? Para ejercer su autoridad. En la Biblia encontramos que los vestidos caracterizan a las personas, caracterizan muchas veces a las capacidades de las personas. Nosotros tenemos que ser iguales. Nosotros tenemos que ser iguales. ¿Qué pasa aquí? Que el Mesías corregirá el trato anterior de Israel, que los que eran menos privilegiados. La vara de su boca, el gobierno del retoño de Isaí será firme y fuerte. En el Nuevo Testamento se emplea una terminología similar para describir al rey guerrero en su regreso triunfal a la tierra, según Apocalipsis 19:15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las regirá ¿con qué? Con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y la ira de Dios Todopoderoso. ¿Qué más? Los quebrantará con vara de hierro, como vasijas de alfarero, lo desmenuzará, porque él va a venir a hacer justicia. El Señor regresará a la tierra a hacer justicia. Después que haga justicia, regresará como fue hecha la tierra al principio. Pero sabemos que antes de eso el espíritu de sus labios es otra figura, como el Mesías aplicará el castigo divino, según 2 de Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá
y lo destruirá con el resplandor nada más de su venida. El cinto ceñidor juntaba ¿qué? Las ropas sueltas. Y esto representa la presteza del Mesías para emprender, vamos a decir, la guerra, el combate, tomando una posición firme contra quién, contra nuestro enemigo y sus seguidores. ¿Qué va a pasar después de eso? Nos encontramos, ¿qué va a pasar? 6, 7, 8 y 9. ¿Qué va a pasar después de todo esto? Isaías 11, del 6 al 9 dice: y morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspi, y el recién nacido destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. El reino del Señor regresará la mansedumbre a las fieras. La Biblia nos enseña que Cristo redimió la tierra, redimió la maldición del pecado, nos redimió a nosotros. Acordémonos que Adán fue llamado a señorear sobre las aves, sobre las criaturas marinas, sobre las bestias, sobre todo animal. Pero también la Biblia nos enseña que cuando Cristo murió en la cruz, redimió también ¿qué? No solo al hombre, sino que dice la creación, todo redimió. Isaías nos recuerda entonces que ahora en el reino de Cristo, el lobo, el leopardo, el león, ya no serán una amenaza, sino que habrá paz. El mundo regresará a ser ¿qué? Un Edén. Como una familia unida. Las crías ambas se echarán juntas. Aquí es donde el reino del hombre, o sea, el reino del cual Dios hizo al principio, el hombre recuperará toda su autoridad sobre la creación. Ahorita mismo no la tenemos. La perdimos. Cristo vino a recuperarla. Pero tenemos ahora que servirle y pagar hasta que Él venga por nosotros y después Él regrese en su segunda venida. Entonces el hombre va a recuperar como fue hecho, como se lo entregaron a Adán. En el versículo 8 también encontramos que trata de la autoridad que el hombre redimido tendrá sobre la creación. Va a haber una autoridad a la cual Dios se la dio a Adán y la perdimos, la perdió. Nos encontramos también que donde se ordena a los cielos y a la tierra que se alegren y se gocen, así también el mar y el campo, los árboles deben estar contentos porque el Señor viene a juzgar al mundo con una justicia y a los pueblos con su verdad. Toda la tierra será llena e inundada por la santidad del Rey y será llena, ¿qué dice ahí? Del conocimiento de la gloria del Señor. La condición de paz prevalecerá de tal punto que desaparece todo enemistad entre los hombres y los animales.
Desaparecerá toda enemistad. Esto es lo que caracteriza el futuro reino milenial, el cual reinará ¿quién? El príncipe de paz, según Isaías 9:6. El príncipe de paz reinará. Nos encontramos que la misericordia de Dios se extiende. Se extendió sobre David, se extiende sobre nosotros. Dios cumple sus promesas, cumple sus pactos. Si Él dice que viene por nosotros, va a venir por nosotros. Ese rey viene por nosotros. Aseguró, acordémonos que Cristo vendrá por segunda vez y será rey sobre la casa de David. Él aseguró a sus discípulos que como su padre le había asignado un reino, así Él asignaba el reino a ellos, a quienes, a los discípulos. De esa manera no solo se gozarían de comunión con el rey, sino que participarían también en el juzgado a las 12 tribus de los hijos de Israel, según Lucas 22, 28 al 30. En el cual nosotros como creyentes, en el cual nosotros como cristianos, como hijos de Dios, seremos participantes de ese reino. Como vamos a ser participantes del reino milenial en el cual el Señor va a venir a ejecutar sus juicios. Ahora nos pueden rechazar, no los pueden escuchar, no nos quieren aquí. Y no nos quieren porque no somos de aquí. No vivimos aquí. Vivimos, pero no somos de este lugar. No somos ya de esta tierra. Somos de otro reino. Del reino de Dios. Del reino de Jesucristo. En el cual Cristo, que sería el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo al rey David, que su reino sería firme eternamente, se llevará al cumplimiento en el reino milenial, en el cual que no habrá más que enemistad. Y lo más lindo es que como Dios, en Él reposa sobre Él el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder y espíritu del conocimiento, del temor a Jehová. Nosotros, para terminar, como redimidos tenemos que tener una conducta de la cual cuando el Señor venga podamos ser dignos de escapar de lo que Él viene a vengarse porque lo que le hicieron a sus hijos. Tenemos que escapar de la ira venidera. Tenemos que escapar y tratar nosotros de estar, de vivir en ese reino milenial el cual Dios lo ha ofrecido. Dios lo ha ofrecido a través de nuestro Señor Jesucristo, el cual dio su vida, el cual derramó su sangre, el cual murió, pero también resucitó y ahora está a la diestra del Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Les exhorto a que tratemos
de escapar de la ira venidera. No de que el Señor nos venga a destruir, sino que nos lleve con Él a vivir. Tenemos que estar atentos a su llamado. Vamos a dejarlo hasta aquí. Dios te bendiga, Dios te guarde, pero antes de terminar, quiero hacerte un llamado. Si quieres escapar de lo que va a venir a hacer el Señor, y si quieres ser partícipe del reino milenial en el cual habrá todo conocimiento de Dios, en el cual viviremos eternamente junto con Él y vendremos a reinar con Él, porque su palabra dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes, pero no ahora mismo, sino para el futuro que ya está bastante cerca. Te hago un llamado. Si quieres escapar de la ira venidera, haz esta pequeña oración y di: Señor, perdona todos mis pecados. Te acepto como mi único y exclusivo Salvador de mi alma. Lávame con su sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y ayúdame a servirte y a esperarte. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos veremos la próxima semana.